Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los temas importantes de principios del siglo XX, que es el fin de la Primera Guerra Mundial y la década de los 20, 1920-1930. No vamos a adentrarnos mucho acerca de la guerra y más bien como los detalles de la guerra, porque hay montones de canales y montones de videos hablando acerca de la guerra y la tecnología. Y aquí en este canal no nos gusta hacer apología de la guerra. Últimamente ha habido una tendencia muy desafortunada en la cual los chicos y la gente en general se ha apasionado mucho acerca de el armamento, la estrategia militar, y personalmente no creo que sea el meollo del asunto de la Primera Guerra Mundial. Mejor nos vamos a centrar en las consecuencias políticas, sociales y económicas que dejó la guerra, que tienen mucho que ver con lo que va a pasar durante el resto del siglo XX. Entonces, pues nos vamos a ir hasta el final de la guerra, digamos al año 1918-1919, cuando ya las potencias en Europa están muy desgastadas y están buscando una forma de salir. Para salir de este atolladero en el que están enfrascados tanto alemanes y el Imperio Austrohúngaro contra los aliados que son la Entente Cordiale, llega a Estados Unidos. Llega a Estados Unidos al final y va a proponer una paz precaria, pero que los europeos van a tomar porque ya están demasiado enfrascados y están en un atolladero, como he mencionado. Están en un momento en el cual no hay avances y las economías empiezan a colapsar. Si quieren ver cómo es que los europeos llegaron a este punto de la historia, pueden ver el video de este canal que se llama La Paz Armada, y ahí viene explicado los eventos que van a desarrollarse para la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues hablemos del fin de la guerra. El fin de la guerra, hay ciertas características y ciertos eventos que llegan en el año 1918. Para empezar, hay una pandemia mundial de gripe española, o se presume que era una cepa parecida a la influenza H1N1 de 2010, y esta pandemia deja tanta gente muerta como la guerra. O sea, se estima que aproximadamente 20 millones de personas se mueren de esta gripe. O sea, hay fotografías muy fuertes de anfiteatros llenos de cuerpos. Eso, más todas las muertes de las trincheras, tienen a Europa en jaque. O sea, a todas las potencias europeas. No solamente las que están peleando del lado de Alemania, también las que están del otro lado. En medio de este desastre, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, está muy interesado en que Estados Unidos entre a la guerra. En el Congreso de Estados Unidos hay dos posturas: los aislacionistas y los intervencionistas. Los aislacionistas esgrimen la antigua doctrina Monroe de América para los americanos, y por lo cual ellos piensan que intervenir en Europa no es de los intereses de Estados Unidos, que Europa se debe destrozar y que Estados Unidos se debe centrar en su propio crecimiento. Por lo tanto, debe de abstenerse hasta lo imposible por no entrar al conflicto. Del otro lado, los intervencionistas están seguros de que si Estados Unidos quiere ser tomado como una potencia, debe de entrar en el conflicto. Entonces, estas dos posturas se debaten en el Congreso, y hay dos eventos muy puntuales que el presidente Wilson toma como pretexto para que Estados Unidos puede entrar a la guerra. El primero es la infiltración de una comunicación alemana al gobierno de Venustiano Carranza, que se conoce como el telegrama Zimmermann, donde los alemanes le proponen a los mexicanos atacar a Estados Unidos a cambio de ayudarles a recuperar el territorio perdido en 1847. Los estadounidenses descubren este telegrama y tienen un pretexto para atacar en Europa. Y también el ataque por submarinos alemanes de la embarcación estadounidense Lusitania termina por propiciar la entrada de Estados Unidos a la guerra. Woodrow Wilson tiene una ideología que nosotros en teoría de relaciones internacionales denominamos como idealismo político. Propone 14 puntos que van a ser la base del Tratado de Versalles. Estos 14 puntos de Wilson están muy basados en las ideas del filósofo Immanuel Kant, en su obra La Paz Perpetua.
¿Cuáles son estas propuestas? Bueno, la paz perpetua de Immanuel Kant es su propuesta para mantener una paz duradera. Y él, dentro de sus ideas, proponía que había que establecer regímenes democráticos porque las democracias son menos propensas a atacar a otras democracias, a diferencia de otras formas de gobierno, como la monarquía o como las tiranías, ¿no? O las dictaduras. Entonces, también propone que es necesario reducir los ejércitos porque es la principal causa de la guerra. El hombre era un genio. Pero sí, o sea, también proponía la necesidad de reducir los ejércitos y también de establecer una especie de congreso en el cual todas las naciones pudieran solucionar sus problemas de forma pacífica. Es a grandes rasgos. Woodrow Wilson toma estas ideas y las pone en el Tratado de Versalles, en los 14 puntos de Wilson, que son la base del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, a grandes rasgos, que se firma en Versalles, es la rendición de Alemania y del Imperio Austrohúngaro de la Primera Guerra Mundial. Técnicamente, ellos, o sea, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, no ganan la Primera Guerra Mundial. Más bien, Alemania la pierde, porque su economía colapsa, es la primera en colapsar. Entonces, los altos mandos alemanes presentan ya la rendición. El Kaiser Federico II tiene que huir. Y en el Tratado de Versalles básicamente se firman las condiciones de la nueva paz. Estas condiciones en su mayoría las pone Estados Unidos, porque los estados europeos ya están hartos, o sea, ya están colapsados, no les queda de otra. Se va a hacer el reparto de territorio con base en las nacionalidades. Aparte, se les va a devolver los territorios ocupados a los estados balcánicos. También se le va a restituir la frontera italiana previo a la Primera Guerra Mundial, por lo cual los italianos están muy molestos. Se supone que también va a haber una reducción de ejército en los países perdedores. Nunca dice de los ganadores, solo de los perdedores, específicamente el Imperio Alemán. Se va a permitir el libre tránsito y comercio en aguas neutrales, lo que va a ser aguas internacionales. Este es como los primeros inicios de la libertad de tránsito y derecho internacional, También se propone la creación de un Congreso Mundial para dirimir sin violencia lo que pueden, digamos, las controversias que puedan surgir entre los estados. Y la cláusula que va a poner como la mayor dificultad para el futuro va a ser que Alemania va a ser la principal responsable moral y económico de la guerra. Es decir, Alemania va a acabar pagando todo lo que concierne a los gastos de guerra de las naciones que invadió, que son básicamente Bélgica, Holanda, también se le tiene que pagar a Inglaterra porque estuvo en la guerra, y principalmente a Francia. Entonces, este Tratado de Versalles se le impone hasta cierto punto a Alemania, y en este tratado también significa la destrucción de los imperios multinacionales. También tenemos el video de los imperios multinacionales para que vean qué es lo que son. Hay una serie de acuerdos y tratados que componen el fin de la Primera Guerra Mundial, porque a pesar de que había un fin firmado, en realidad la violencia continuó todavía durante un año y medio, en el cual estos grupos nacionales empezaron a enfrentarse, especialmente del lado de Europa del Este. Tenemos 3 tratados principales que van a desarticular a los perdedores de la Primera Guerra Mundial. El acuerdo Sykes-Picot, firmado en 1917 entre Francia y Reino Unido, que básicamente es cómo se iba a repartir los territorios de Medio Oriente a la caída del Imperio Otomano. Tenemos también el Tratado de Sèvres, que es el Tratado de Sèvres, lo que hace es la división de países en lo que solía ser el Imperio Otomano. Entonces, con el Tratado de Sèvres se desmembra el Imperio Otomano. El Tratado de Locarno, que es la imposición a Alemania para restituir las soberanías de los territorios ocupados durante el Imperio Alemán.
Entonces, Locarno lo que acaba por hacer es destruir el imperio alemán. Ya no existe el imperio alemán. Ahora lo que existe es una cosa que se llama la República de Weimar. La República de Weimar, como su nombre lo dice, es un régimen democrático que tiene una constitución muy liberal y muy permisiva, por lo que permite un montón de expresiones culturales, políticas, sociales de diferente índole, lo cual en el contexto alemán tal vez en ese momento no era lo más adecuado. Ahora, veremos más adelante por qué. Hay cierto grupo alemán o ciertos conglomerados alemanes que ven el Tratado de Versalles como una imposición, lo llaman el Diktat. Para ellos, el Tratado de Versalles lo nombran el Diktat, que quiere decir que es una imposición, que básicamente los aliados destruyeron a Alemania. Y eso empieza a generar una especie de resentimiento, porque aparte, Europa en general está en crisis. Las economías están destruidas, pero la alemana es la economía más devastada, porque aparte de que tiene que reconstruirse a sí misma, debe de pagar la guerra. Hay una inflación y una pérdida del poder adquisitivo de los alemanes tremenda. O sea, ¿a qué grado es esta depreciación y esta devaluación? El papel de los billetes alemanes valía más que lo que decía que valía el billete. O sea, a ese grado. Hay fotografías muy explícitas donde hay personas llevando carretillas de billetes para comprar una hogaza de pan. O también niños jugando con billetes porque carecen de valor. Pues en contraste tenemos que de Europa tenemos el contraste de Estados Unidos, que es el único país industrializado capaz de asumir esta carga de reconstrucción. Entonces lo que empiezan a hacer en Estados Unidos las empresas estadounidenses es otorgar crédito a todo aquel que lo pida. Pero a diferencia de los créditos de hoy, estos serán créditos sin límite. Esto para incentivar el consumo. Esto va a tener repercusiones funestas en años más tarde. Entonces, ¿cómo es que queda el panorama europeo? Bueno, el panorama europeo queda de la siguiente forma. Tenemos básicamente que lo que era el Imperio Alemán ahora está la República de Weimar. Tenemos una zona desmilitarizada entre Francia y Alemania que se va a llamar Renania. Es una zona para un colchón de seguridad. Se crea Checoslovaquia, se crea Austria, se crea Hungría. También como consecuencia del colapso del Imperio Ruso y la creación de la Unión Soviética, se crea por fin un estado para los polacos. Se crea Polonia, Lituania, Letonia, Estonia. En el Báltico también llega Yugoslavia y se reconoce también la independencia de los demás exterritorios del Imperio Otomano. Se crea Siria, Líbano, que es un mandato francés, Irak, que va a ser un mandato británico, y Transjordania, que también va a ser un mandato británico. Estos, por el acuerdo de Sykes-Picot, después van a ser un detonante de la guerra árabe-israelí, que todavía continúa hasta nuestros días. Y bueno, este es el panorama europeo de finales de la Primera Guerra Mundial, principios del siglo XX. Se le conoce a esta parte de la historia como los locos años 20. ¿Por qué? Porque la gente ha perdido la fe en lo que conocía que era cierto. O sea, antes de la Primera Guerra Mundial, el progreso que significaba la industrialización, lo militar que representaba la hombría y la valía de las sociedades, pues resulta que fue una carnicería y fue una masacre. O sea, todo lo que les prometieron que iba a llegar a raíz de la guerra, pues fue una mentira. Entonces los locos años 20 se caracterizan en Estados Unidos por un gran auge económico o un espejismo de auge económico, pero en Europa por un gran pesimismo. O sea, la democracia ha fallado, el capitalismo o el liberalismo que nos prometió salir de la miseria nos ha fallado nuevamente. Y en el contexto artístico nace lo que conocemos como la generación perdida. Estos autores que en su lírica, en su prosa, está este desencanto del mundo. La generación perdida, hay muchísimos, pero los tres más relevantes son Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald y William Faulkner. Tenemos, por ejemplo, en Fitzgerald, en su novela El Gran Gatsby,
ahí está muy reflejado cómo es la ideología del estadounidense en los años 20, ¿no? O sea, el despilfarro, la juerga eterna, el sinsentido de la vida. Pero bueno, esta dualidad de una Europa muy pobre y un Estados Unidos muy en teoría rico, va a colapsar el Jueves Negro en 1929 en Wall Street, la Gran Depresión. ¿Qué es lo que...? No voy a meterme a detalles técnicos, pero básicamente la Gran Depresión es consecuencia del abuso del crédito y la creación de una burbuja inflacionaria. Esa burbuja inflacionaria es generada por las empresas estadounidenses que empiezan a producir de forma masiva. Entonces esto genera una ilusión de que las empresas están creciendo. Lo que en realidad está pasando es que los países europeos y también diversos consumidores en Estados Unidos están adquiriendo a crédito. Pero no es que estén vendiendo, simplemente es crédito. Las empresas empiezan con esta ilusión a crecer. Y con el crecimiento de estas empresas, en teoría, sus acciones en la bolsa empiezan a ganar más valor, porque la percepción es que están creciendo. Y entonces eso lleva a un aumento de la demanda, a un aumento de la producción, pero se sigue manejando bajo el esquema de crédito. Esta burbuja inflacionaria hace crack el Jueves Negro en 1929, básicamente cuando los acreedores reclaman el pago. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ok, sí, pues pago, debo, no niego, pago, no tengo. Entonces lo que empieza a ocurrir es un efecto bola de nieve. Los compradores dejan de adquirir bienes y servicios. Por lo tanto, lo que empieza a pasar es que los inversionistas, en este nervio que tienen, empiezan a percibir este peligro, por lo cual ponen a la venta sus acciones para evitar que pierdan valor. O sea, ya adquirieron el valor máximo, hay que venderlas antes de que empiecen a perder valor. Pero bajo la ley de la oferta y la demanda, ¿qué es lo que sucede cuando hay una gran oferta de algo? ¿Qué le sucede al precio? El precio baja. Entonces lo único que provocan los inversionistas al intentar vender sus acciones es depreciar aún más las acciones de las empresas, lo cual lleva a una bancarrota inmediata de estas empresas que en realidad no habían vendido nada. Todo lo estaban manejando bajo un esquema de uso y abuso de crédito. Entonces las empresas, ¿qué es lo que deben de hacer? Pues al reducir su producción deben empezar a cerrar sus fábricas, por lo tanto empiezan los despidos masivos. Y la gente que está en condición de desempleo, ¿qué es lo que sucede con esa gente? Deja de consumir, lo cual provoca que otras empresas dejen de producir y se hace un efecto dominó, un efecto bola de nieve que va a terminar por crear una de las peores depresiones, de las peores crisis económicas en la historia de la humanidad. En medio de este desánimo, de esta gran crisis, la gente es muy sensible a aquellas personas que prometen soluciones mágicas. Y aquí en Italia, en España, también en Alemania y de cierta manera en la Unión Soviética, se erigen lo que conocemos como los regímenes totalitarios. De esto vamos a hablar el próximo video. Vamos a hablar de el ascenso de los regímenes totalitarios como consecuencia de esto que pasó en los años 20. Entonces, no se lo pierdan, y si tienen alguna duda, pueden dejarlas aquí abajo.